Continuamos, segundo bloque de salud y bienestar, y les estuve adelantando un poquito de lo que vamos a hablar ahora. Sí, el cannabis medicinal, un tema que genera a veces estamos informados, pero a veces no, genera muchos mitos, muchas creencias también, pero ahora vamos a informarnos bien, sí, con información real, para qué sirve, quiénes pueden utilizarlo, cómo es su uso en el tratamiento, bien supervisado, ¿no?, por el profesional. Para esto la invitamos a la doctora especialista en cannabis medicinal, la doctora Florencia Vila. ¿Cómo estás, Florencia? Buen día. Hola, Brenda, un gusto, un placer tenerte acá. Gracias. Con este tema que genera muchas dudas, muchas creencias, muchos mitos. Contanos, ¿qué es el cannabis medicinal y en qué se diferencia de su uso recreativo, ¿no? Perfecto, sí. Primero, muchas gracias por invitarme. La verdad que un placer estar acá. En realidad, sí, lo primero que por ahí hay que hablar y aclarar mucho es, como dice la palabra, cannabis medicinal, ¿sí? Se diferencia un montón del uso recreativo, más que todo porque lo que más tratamos dentro de las patologías crónicas, la vía de administración es totalmente diferente, ¿sí? La vía de administración para patologías crónicas, para síntomas crónicos, se utiliza sobre todo en este paciente crónico una vía sublingual, ¿sí? De administración de aceites. Puede ir acompañada, obviamente, siempre de una vía vaporizada o de una vía local, pero bueno, esa es la principal diferencia, que es un tratamiento crónico, un tratamiento para todos los días, donde se titula según el paciente, dosis y demás. Entonces es primordial la principal diferencia. Bien. El cannabis, por lo general recreativo, se utiliza de vía flor seca fumada. Bien. Lo que nosotros médicamente totalmente desaconsejamos por el hecho de que en el hecho de fumar hay una combustión que se produce a más de 900 grados centígrados. Si nosotros tenemos que indicar una vía inhalada, indicamos vaporizadores, que por lo general los vaporizadores no utilizan más de 200 a 400 grados centígrados. Entonces no se produce esta combustión. Bien. Cuando uno consulta por primera vez, ¿no?, ¿cómo sería el abordaje médico? Bien. Por primera vez, fundamental conocer al paciente. Es decir, es muy importante que nos sentemos, estamos en consultorio aproximadamente una hora y cuarto, hablamos de cómo funciona su vida, ¿sí? Porque esta es una medicina que está como pilar terapéutico dentro de todo lo que es una terapia funcional, integral. Bien. Entonces hablamos de cómo funciona su día diariamente, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, cómo descansa, con quién descansa, qué calidad de sueño tiene. Literalmente todo. Todo, Muy literalmente bien. todo. Con quién vive, con quién comparte, quién hace la comida, qué se come, durante el día, cómo es su día, de qué trabaja, cuánto trabaja, qué cantidad de horas, si tiene momentos para exponerse al sol o no. Bien. Entonces, en base a todos estos parámetros que vamos conversando de su vida diaria, es que uno va mirando su paciente, va mirando también, ¿no?, qué tipo de paciente tiene enfrente, si va a ser un paciente que se va a adherir a un plan terapéutico o no, Claro. porque dentro de estos planes terapéuticos no solo es cannabis, es integral. Bien. Mencionaste la importancia de la evaluación, ¿no?, con el profesional. Sí. ¿Cuál es la importancia de que esté este plan terapéutico como supervisado en conjunto con el profesional? Súper importante, y una de las claves para que el tratamiento funcione, para ver verdaderos cambios, es que esté supervisado y en seguimiento con un profesional médico en el área. Los preparados que indicamos muy frecuentemente son preparados full spectrum, lo que nosotros le llamamos. Es decir, que son aceites extraídos de las flores secas de una planta de cannabis sativa que tienen todos los componentes. Es decir, tiene más de 400 químicos la planta, ¿sí? Entre terpenos, flavonoides, cannabinoides, etcétera. Tiene un montón de químicos. Exacto. Entonces, por eso dentro de lo que es la indicación médica, la mayoría de las veces es un cannabis
artesanal, donde sea full spectrum, donde tenga todos los componentes de la planta. Esto hace que yo no pueda titular la dosis en base a un prospecto. Bien. La dosis yo la tengo que indicar según cada paciente y controlar tanto respuesta como posibles efectos adversos que puedan aparecer semanalmente. Bien. Entonces, a ver, y a lo largo del tratamiento, porque hay personas que necesitan un tratamiento, lo obtienen y después no vuelven más. Ellos creen que, bueno, yo ya sé porque me lo recetó el médico, entonces listo. Con eso sigo. No, deben seguir con el profesional hasta que el tratamiento finalice, ¿no? Sí, en realidad yo siempre les digo lo mismo a mis pacientes. Bien. Si el cardiólogo te dice que volvás en un mes, vos al cardiólogo volvés en un mes, ¿o no? Bien. Bien. Esto lo que tiene es que es una mirada más integral de la persona. Tratamos de no hacer hincapié en una patología en sí, sino de ir al origen, no ver qué tiene roto el paciente, sino ver a qué se está adaptando el organismo del paciente. Bien. Y tratar de esta adaptación que genera síntomas, esta adaptación de este organismo, de esta biología que está generando síntomas, entonces vamos a tratar el origen, la fuente, ¿sí? Y esto conlleva todo un proceso que en una consulta no lo vamos a obtener un verdadero resultado. Entonces es muy importante, no semanalmente, ni siquiera tal vez mensualmente, pero por lo menos cada 2 o 3 meses tener una nueva consulta. Yo por lo general soy de pedir analíticas, vemos bien cómo está basalmente su biología, como para evaluar si también hace falta algún otro suplemento, como adaptógenos o suplementos, vitaminas, minerales, etcétera. Bien, y si vamos al aceite, ¿no? Sí. ¿Qué diferentes preparados existen actualmente? Bien, Contanos. hoy en día tenemos aquellos que vas a encontrar en la farmacia, que son los que se producen a nivel comercial. Son aceites excelentes y que tienen un gran uso, pero tenemos una limitación con ese tipo de aceites que por regulación a nivel legal tienen únicamente un compuesto que es el CBD, que es un cannabinoide que tiene la planta, ¿sí? Bien. En cambio, los aceites de preparado artesanal tienen, como te mencionaba recién, el full spectrum, es decir, todos los cannabinoides. Y acá hay algo muy importante, que esto fue descrito hace bastante tiempo por un investigador estadounidense que se llama Ethan Russo, el efecto séquito. El efecto séquito quiere decir que todos los compuestos de la planta funcionan en total armonía y se potencian entre sí, a la vez que disminuyen sus efectos adversos. Entonces, la importancia de que el THC no se dé solo, sino en combinación con terpenos, con otros cannabinoides, igual que el CBD no se dé solo. Entonces, dentro de estos compuestos, por ejemplo, el THC es el que tiene más efecto psicoactivo, pero si yo lo combino con CBN, con CBD, con algunos otros cannabinoides, disminuye su efecto psicoactivo y tiene más potencia a nivel fisiológico. Bien, si hablamos, mencionaste las enfermedades crónicas. ¿Para qué enfermedades crónicas o síntomas es más recetado? Bien, el cannabis medicinal funciona muy bien en nuestro organismo porque nosotros tenemos dentro de nuestro organismo algo que se llama sistema endocannabinoide. Es un sistema que lo que hace es regular la homeostasis, es decir, mantiene en equilibrio, que todo funcione en orden. Si este sistema se desregula, por lo general va a aparecer algún síntoma o se puede desregular por alguna enfermedad que lo esté alterando. Es ahí cuando entra en juego el cannabis, es decir, ponemos cannabis endógeno y tratamos de regular este sistema. Muchas veces lo que no vamos a tratar es la patología en sí. Por ejemplo, un paciente que es diabético, no voy a ir a tratar la diabetes en sí con el cannabis, claro. Pero es muy útil para controlar, por ejemplo, dolores por neuropatías diabéticas. Es muy útil para desinflamar, es antiinflamatorio, ¿sí? Es muy útil para regular el sueño, la ansiedad de todos estos pacientes que tienen patologías crónicas que por lo general llevan consigo esta carga mental, ¿no? De enfermedad, de estoy enfermo, de no descansan bien, no viven bien, no tienen una buena calidad de vida. El cannabis apunta a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Claro, actúa como complemento, como acompañante, sabiendo que padecemos una enfermedad, ¿no? Y nos la hace un poquito más liviana, por así decirlo. Exactamente. Bien. Qué bueno que es esto, porque, a ver, las personas a veces le dan un mal uso o a veces van
y lo compran una vez que se los recetaron, porque es bajo receta indicada, ¿no? ¿En las farmacias? Depende. En las bien. farmacias sí es bajo receta para Bien. que te lo puedan vender con indicación médica. Y el cannabis, que es de preparación artesanal, que Sí. se consigue en cualquier lado, vos vas a Sí. un grow y te venden un aceite. Sí, sí. Yo no lo recomiendo. Bien. Porque yo siempre les digo, diríjanse a un médico que les pueda indicar un buen aceite o a una ONG o fundación que preparen. ¿Por qué? Porque yo necesito que tengan análisis de laboratorio. Necesito saber qué tiene ese aceite, qué cantidad de cannabinoides tiene, en porcentajes, en concentración, para poder hacer un real tratamiento del paciente. Qué bueno aclarar esto, ¿no? Sí. Sí, Bien. porque la venta vos compras el aceite en cualquier grow, en cualquier lugar, y no sabes si estás tomando simplemente aceite de oliva, que no tiene nada. Que no tiene nada, Exacto. literalmente estás gastando plata en un aceite de oliva que lo puedes Exactamente. utilizar para la cocina y no para tu salud. Y si Exacto. vamos al consultorio, doctora, ¿cuáles son las consultas más habituales que vos tienes sobre este? Bien. Lo más habitual, Sí. clásico, insomnio, ansiedad y alteraciones del estado de ánimo. Eso es clásico. Con lo cual, yo te puedo decir, el 99% de los pacientes andan espectaculares. La verdad que andan muy bien. Y después tengo algunos casos particulares, por ejemplo, diabetes, donde tratamos dolores neuropáticos, donde tratamos mejorar sueño, calidad de vida. Bueno, por ejemplo, perdón Sí, que te corte, ¿no? Decime. Mi mamá es diabética Sí. y a veces, obviamente, viste la desregulación que tiene en su glucosa y demás. No le permite dormir, anda cansada. Exacto. Mira, Con fatiga crónica, con una fatiga crónica. Sí, Bueno, sí. dentro del consultorio es muy importante Sí. que vos nombres esto, porque en el consultorio en realidad el cannabis es el pilar con el cual yo empiezo a tratar tal vez a un paciente para mejorar todos estos síntomas y sobre todo su estado de ánimo y su sueño. Bien. Pero esto que vos me hablabas, ¿no? Esta fatiga crónica, estas alteraciones de glucemia y demás, esto lo vamos tratando también en su biología con otros preparados y con otros tipos de suplementación y otro tipo de indicación terapéutica, ¿sí? Como lo Sí. es la exposición al sol, como lo es el ejercicio físico, Bien. aparte del cannabis. O sea, Bien. son complementos. Todo Bien. se arma en complemento a base a cada paciente, es personalizado. Bien, qué bueno eso, qué bueno saberlo y qué bueno aclararlo para las personas que padecen ciertas enfermedades, ¿no? Sí. Para ir cerrando, doctora, este tema tan importante que me encanta, ¿qué mensaje les darías a esas personas que nos están viendo del otro lado de la pantalla sobre el cannabis medicinal y que no es específicamente para alguien que lo necesita sí o sí, ¿no? Que puede ayudarnos en nuestro estrés diario, en nuestra ansiedad que sufrimos, esta vida agitada que vivimos todos los días. Es así, es así. Al consultorio pueden llegar pacientes con patologías, pacientes sanos que simplemente tratamos de mejorar y de potenciar su biología y que pueda rendir al máximo, ¿sí? Entonces, que no tengan miedo, que esto se diferencia mucho del cannabis de utilización de manera recreativa. Es una medicina que ha llegado para quedarse, es una medicina que utilizaban nuestros ancestros, es más antigua de lo que creen y es natural, viene de la tierra. Lo que la hace natural no es que la haga totalmente atóxica, ¿sí? Bien. La dosis hace el veneno. Bien, Es muy exacto. conocida esa frase. Sí, sí. Así que no tengan miedo, pero Bien. siempre con seguimiento médico. Puede ayudarnos Siempre mucho. el uso responsable de ir al Exactamente. profesional que realmente nos puede indicar esto y sabe. Y para las Exactamente. personas que están pensando o estuvieron pensando y no se animaban, quieren consultar sobre esto, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden encontrar vía Sí. WhatsApp, el Sí. teléfono del consultorio es el 2645-755-966. Y si no, por redes sociales. Bien. Yo me manejo más que por todo por Instagram. Bien. Yo, que les quede claro, esto lo uso, soy divulgadora. Sí, yo soy sí. divulgadora. Yo Sí, no hago sí. investigación ni nada por el estilo, pero divulgo, leo mucho y divulgo. Así que Bien. me pueden encontrar en las redes sociales dra.florsativa. Muy bien, muchísimas gracias, doctoras, por traernos esta información clara sobre el uso responsable del cannabis medicinal. Gracias a vos, Brenda, por invitarme. Del consultorio pasamos a movernos porque siempre es importante la actividad física, así que ingresamos en nuestra sección de Fitness Plus.
Elisa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y hoy en Fitness Flash vamos a presentarte un tema muy recurrente en el día de hoy, que es esguince de tobillo. Generalmente se da en los jóvenes que hacen algún deporte, en amateur o en algún deporte específico, más profesional, y se produce un esguince. El esguince puede venir en varios grados del esguince, 1, 2 y 3, que depende de eso, de cómo va a ser encarada la rehabilitación. Y después de un tratamiento y un diagnóstico específico del traumatólogo, se indica las siguientes etapas de rehabilitación de tobillo. Hay que saber que hay varios tipos de esguince y en base a eso van a ser las fibras que se van a romper, si es grado 1, 2 o 3. Entonces de ahí el paciente va a presentar una clínica que puede ser inflamación, dolor, y moretón o hematoma en la zona, ¿sí? En base a eso va a ser cuando tenemos que comenzar la rehabilitación. Una vez que ya tengas la indicación médica del traumatólogo, tenemos que comenzar con los ejercicios. Pero sí tienes que saber que es muy aconsejable comenzar con la rehabilitación inmediata y precoz de esto, porque por ahí me pasa que tienen esguince de grado 1, se les pasa la inflamación y el dolor y dejan de hacer la rehabilitación o no la comienzan. Y en base a eso después pasamos a un esguince crónico. Así que quédate que hoy te vamos a mostrar algunos ejercicios de cómo vamos a realizar la rehabilitación en este tipo de esguince. Bueno, el paciente va a manifestar una clínica que es inflamación y dolor, por ende va a tener limitación en el movimiento. Así que los primeros ejercicios van a ser que el paciente comience a acelerar, es darle movilidad a la articulación dañada, ¿sí? Entonces ese es el movimiento que tengo que tener en cuenta, que el movimiento es en el tobillo, no en la rodilla. En ese ejercicio tengo que saber cómo se mueve el pie adelante y atrás para sentir la tensión y el trabajo en la parte posterior. Hay que tener en cuenta que el paciente también va a tener pérdida de equilibrio y de estabilidad, que van a ser los ejercicios siguientes. Una vez que ya el paciente está con menos dolor y con menor inflamación, vamos a pasar a la próxima fase, que es la parte de cargar peso con una progresión de trabajar todo lo que es estabilidad del tobillo, ¿sí? Así que al paciente ahora le vamos a poder pedir en esta instancia que empiece a hacer movilidad de tobillo con carga, que es como hacer puntita de pies, ¿sí? Así que me elevo hacia arriba cargando el mismo peso en los dos pies, sube y baja, dándole movilidad y fuerza al tobillo. Como ya habíamos dicho que es lo más predominante en esto es la falta de equilibrio, también de acuerdo a la fase, por supuesto, vamos a trabajar lo que es estabilidad. Así que también le vamos a pedir al paciente que haga ejercicio y equilibrio en un solo pie. Muy bien, excelente. Ahora con el pie apoyado voy a levantar el otro pie para hacer equilibrio. Me voy a soltar buscando la estabilidad y equilibrio. Y como ven ahí, el ejercicio y la fuerza no es solo del tobillo, sino también de la articulación de la rodilla y de la cadera, buscando lo que se llama en kinesiología la propiocepción. Como veníamos charlando, que todo es progresivo, lento y gradual, ahora vamos a trabajar equilibrio y propiocepción con peso, ¿sí? Para buscar la inestabilidad de la articulación. Así que ahora le vamos a pedir al paciente que con un objeto en su mano vaya hacia adelante, buscando el equilibrio y vuelve a levantarse. Abajo y arriba, buscando que la articulación se movilice para que todos los ligamentos y músculos que están a su alrededor estén preparados para volver a la actividad física lo más rápido posible. Como la inmovilización y la lesión es solamente en el tobillo, pero se afecta también la pierna completa, vamos a buscar movilidad y elongación en el cuádriceps y en la articulación del tobillo. Entonces lentamente se van a ir sentando para buscar que tire y se elongue la parte anterior del pie, que es donde el paciente mayormente siente dolor. Voy a sacar un pie adelante. Vamos a poner de ejemplo que el pie de adelante que tiene ella va a ser el pie lesionado, ¿sí? Y voy a llevar el peso de la rodilla hacia adelante y hacia atrás, buscando la movilidad de la articulación del mismo. Recuerden que habíamos dicho que el rango articular de movimiento
se ve limitado en ciertas ocasiones cuando hay esguince. Estos son ejercicios básicos y simples para cuando estamos en la fase aguda del esguince de tobillo. Luego de esto, comenzamos con la actividad de acuerdo al deporte que cada paciente realice. Una vez que ya hayas terminado con la rehabilitación, es conveniente seguir la segunda etapa, que es la vuelta al deporte, ¿sí? Y una vez que ya hayas hecho eso, ya puedes hacer un deporte totalmente abierto como lo hacías antes. Soy Melissa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y esto fue Fitnet Flash, pequeños movimientos para sentirte mejor. Gracias a la kinesióloga Melissa Herrera, que nos trajo estos ejercicios y movimientos para cuando padecemos un esguince de tobillo. Ahora, antes de irme a la pausa, quiero darles una recomendación, sí, porque si ustedes están buscando una odontología diferente, en GRO Grupo Odontológico te atienden con empatía, calidez y un enfoque más humanos. Atención integral para toda la familia, odontología general, estética, ortodoncia, cirugía y mucho más. Pueden encontrarlas en calle Las Heras 217 Sur, sexto piso, departamento A, o pedir su turno al 264-481-4183. GRO Grupo Odontológico, tu sonrisa en buenas manos. Ahora nos vamos a una pequeña pausa, pero no se muevan porque todavía queda mucho más salud y bienestar. Ya volvemos.